Este espacio llega a ustedes gracias al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. Síguelo en las redes sociales como @dr_Asdrúbal Alfonso. A Quinta 10, Casa de Marco, un espacio donde consigues todo en un mismo lugar, desde comer delicioso, conseguir la ropa que deseas, compartir con tus hijos, tener un espacio para relajarte, masajes, tratamientos, comida deliciosa, todo en un solo lugar. Te invito a que los sigas y conozcas a través de @quinta10.ccs. Y el día de hoy comenzamos este nuevo espacio de tu consultorio podcast saludando a toda la sintonía de la 96.9 FM y como siempre lo digo, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos, combinamos lo mejor, la tradición, nuestro dial, la 96.9 y las multiplataformas a través de la radio podcast. Así que los invito a que nos sigan en redes sociales. Mi cuenta Daniela J. Sala, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Hoy vamos a hablar sobre la trisomía 21, sobre el par 21 o síndrome de Down. Hoy nos acompaña para este tema la doctora Gisbeli Salazar, neuropediatra, y nos ayuda a entender y conocer más sobre este tema que aunque ha pasado el tiempo todavía hay muchas dudas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Dani. Feliz cumpleaños. Ay, gracias. Bueno, está el mes cumpleañero. Claro que sí, todas las felicitaciones son bien recibidas y todas las bendiciones. Claro que sí. Bueno, comenzamos de esta manera, pero bueno, vamos a hablar de marzo también, marzo en Okay. donde se conmemora y se celebra muchas actividades de salud, pero también se crea conciencia sobre el síndrome de Down. Así es, el 21 de marzo se hace, como dice, una parada para visibilizar lo que es la trisonomía 21 o síndrome de Down, que es tan importante porque a pesar de estar en el siglo XXI, tener mucha información, todavía hay muchísimas dudas. Y una de las dudas es cómo hacemos el diagnóstico. Y comienzo de atrás para adelante porque el diagnóstico importante se puede hacer desde la edad prenatal. Eso es importantísimo. Una mujer que sale embarazada en sus controles debe tener por lo menos la evaluación de lo que es el perinatólogo, que es el que nos hace, como decir, ese eco en donde pueden observar lo que es ciertos cambios o qué podemos encontrar para nosotros decir, mira, si hay o no un síndrome de Down. Existen muchas pruebas también, la amniocentesis, que es importante, y de ahí la importancia de ese control prenatal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una madre que ya sabe el diagnóstico y ella tome su decisión de que, mira, tu hijo viene con una trisonomía 21 o con un síndrome de Down, a aquella madre que después que da a luz el impacto de la noticia. Eso es importante tomarlo en cuenta porque no debemos romantizar tampoco la condición. ¿En qué sentido? No todos los niños con síndrome de Down son modelos, no todos los niños tienen un alto nivel de coeficiente intelectual. De hecho, una de las características es que su coeficiente intelectual muchas veces tiende a ser bajo. Sin embargo, cuando tenemos un diagnóstico precoz, podemos hacer, como decir, dar esas herramientas, ayudar a esa madre, ayudar no solamente a la madre, porque hoy en día cae el peso en la madre, pero a ese padre, a la familia, Al cuidador. al cuidador, a ese representante. Y nos hemos dado cuenta que gracias a intervenciones precoz, a intervenciones tempranas, podemos incorporar a estos niños. Mira, en las escuelas tenemos niños que se han graduado, cada vez vemos más en pasarela, vemos niños que se han graduado en la parte de administración, en la parte de leyes, ¿no? ¿Y qué es esto? Esto es un camino de constancia, de disciplina, de intervención temprana, de neuroeducación y psicoeducación en los padres, el apoyo, porque el síndrome de Down no es solamente las características fenotípicas que puede tener ese niñito, sino que pueden tener cardiopatía, alteraciones hematológicas como la leucemia, alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo, alteraciones neurológicas como la discapacidad cognitiva, el desarrollo psicomotor, pero que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que en la medida que sí tenemos todas estas características clínicas, pero si brindamos ese apoyo necesario, sí podemos lograr los objetivos. Bueno, también estamos conectados en redes sociales, doctora, y nos preguntan que qué pasa con la parte genética, o sea, ¿por qué parece este par 21? Nos dicen por acá que, bueno, que hay muchas creencias que son relaciones entre mismos familiares, entre primos. Entonces, quiero que nos ayudes a aclarar este punto, por Sí, favor. es una condición genética, pero lo importante aquí es que sí pueden, algunas consanguinidades pueden tener una alta predisposición. Muchas veces también se asociaba anteriormente a la edad materna. Sin embargo, hoy en día nos hemos dado cuenta que también hay edades
precoces de embarazos que pueden tenerlo, que es la importancia aquí, evaluar la parte genética, si tengo un familiar o no con síndrome de Down, eso es importante, pero no, yo siempre le digo a los padres, lo ideal es un embarazo planificado y deseado. ¿En qué sentido? Si nosotros queremos hacer familia, ir a una consulta de lo que es la planificación familiar, ver la parte genética, porque muchas veces conocemos a esa pareja, pero no conocemos su historial. Y es importante también entender que existe esa parte genética, hay ya pruebas genéticas que puedes hacer en donde determina, es importante la evaluación con el genetista. ¿Por qué? Porque el genetista puede determinar. Y ojo, porque aunque existen características clínicas, existen también lo que se llama el mosaicismo o los mosaicos, que son los niños que tienen las características del síndrome de Down, pero que cuando haces las pruebas genéticas no tienes ese par, como dice uno, ese par extra, sino que más bien puedes tener un otro proceso genético que me da unas características parecidas y que también tenemos que trabajar. Es importante también, Daniela, cuando salimos embarazados, el control, no solamente para ver el peso, la talla, cómo me va creciendo el niño, sino esas características ecográficas que son importantes, la translucencia nucal, cuando nace el bebé también las características, porque muchas veces nacen los bebés y no se percatan en las características. Lo que son sus manitos, cómo son sus deditos, cómo es ese tono motor, que son hipotónicos. Muchas veces son niños que cuando nacen es que de repente también el doctor cuando va a hacer esa primera evaluación se da cuenta, wow, aquí, y nunca se le dijo a la madre desde el punto de vista ecográfico, mira, tu hijo viene con un signo de alarma o una bandera roja para tal característica. Y la importancia es que muchas veces vemos eso en eco, pero existe la amniocentesis que tiene una edad, como yo le digo a los ginecólogos, que ustedes manejan esa parte de cuándo hacer esa amniocentesis y por qué el control de los otros ecos, porque existen los ecos obstétricos, ¿verdad? Que son los, como decir, los convencionales que haces en consulta, pero también existe el perinatólogo que busca un poco más allá de lo que se está viendo en primera, como dice uno, en primera línea. Claro que sí. Vamos a aprovechar, a irnos a un corte musical, ya que vamos entendiendo un poco más sobre el síndrome de Down. Saludamos a Nairo Marcampos, que por está conectado, a la mejor neuro por acá. Claro que sí, bueno, Nairo, un abrazo. Vamos a irnos a una pausa, Saludos. vamos a estar conectados con ustedes. Johan se está conectando, Franklin también, González Vadillo también por acá. Bueno, vamos a ir saludando a todas las personas que se van conectando. Elena también estaba conectada con nosotros, César Enrique Guevara también, Tibisa y Osorio. Bueno, estamos acá en la 96.9 FM, la radio podcast. Ya regresamos con más y seguimos conversando con la doctora Gisbeli Salazar, neuropediatra. Seguimos hablando con la doctora Gisbeli Salazar, quien es neuropediatra y estamos entendiendo más sobre esto. Nos habla sobre unas pruebas genéticas. Lamentablemente en nuestro país muchas mujeres se dan cuenta que están embarazadas luego del primer trimestre, muchas de ellas hasta con el embarazo un poco más avanzado. La planificación familiar es fundamental, sin embargo no se dan todos los casos, entonces muchas veces ya los embarazos están un poco más avanzados y todas estas pruebas, aunque ya los ecos se comienzan a hacer, no siempre están, ¿no? Estas pruebas genéticas, Sí. no todas las embarazadas pues se las Y hacen. aquí el llamado es para todos, tanto para la mujer embarazada como para el personal médico, porque Claro. muchas veces sí te llegan mujeres embarazadas que han tenido su control ginecológico y sin embargo no se han percatado de que el niño viene con alguna anomalía o viene con alguna alteración. Eso es importante porque muchas veces tendemos a culpabilizar de repente a esa madre de que no se atendió el embarazo y no, aquí hay muchas vertientes, el embarazo mal controlado, no una revisión genética como te comenté, depende también, siempre le hago un llamado a los ginecostetras, si ustedes ven algo, mira, consultar, pedirle el favor a otro ginecólogo si puede evaluar a esta paciente, porque muchas veces hacen unas evaluaciones muy cortas, muy rápidas y lo que se van al eco es a las arterias uterinas, al crecimiento del niño, cómo viene el niño, si tiene movilidad o no. Y fíjate que hay criterios que uno dice, ese paciente hay que estar pendiente con estos pacientes donde los movimientos hay que preguntar todo en el embarazo. Esos movimientos intrauterinos, ¿cómo son? Porque muchas veces están descritos como movimientos intrauterinos bajos, que casi no se sienten, que son imperceptibles. ¿Por qué? Porque este paciente, si tiene un trastorno motor hipotónico, eso puede repercutir y no le prestamos atención. Esas cardiopatías, hay cardiopatías que se pueden hacer el diagnóstico intrauterino.
hay cardiopatías y cuando uno ve una cardiopatía y ve que este niño de repente tiene un bajo peso o que hay algunas otras características, hay que pensar en un síndrome de Down, porque hay cardiopatías que puedes solucionar y que puedes ver y preparar a esa madre al contexto, ¿ok? Claro. Como te decía, no solamente es esta parte de cardiopatía, sino también las hematológicas, ese niño que de repente nació y tiene un hipotiroidismo, hay que evaluar un contexto de todo y no solamente ver ese síndrome de Down como que, ay, es un Down, no, es un cromosoma más, es un cromosoma más de amor, de paciencia, pero es un cromosoma más de revisión, hay que ver, hay que explicarle a los padres cuando también damos de alta la importancia del seguimiento en este niño, Dani, porque muchas veces, ay, bueno, el niño nació, es un diagnóstico con síndrome de Down y chévere, y egresamos al paciente, pero no le damos la importancia de ese seguimiento pediátrico que es tan importante, porque el niño con síndrome de Down no es que nace con todas las patologías ahí, las que vemos Claro. son las cardiopatías, pero ese es un paciente que de repente me puede hacer, cuando abrimos ese abanico neurológico, dificultades en el aprendizaje, me puede dar un TDAH, un déficit de atención e hiperactividad, antes uno hablaba de síndrome de Down aislado, hoy nos damos cuenta que puedes tener un diagnóstico con síndrome de Down y puedes tener un TEA, un trastorno del espectro del autismo, ¿ok? Entonces, no es solamente ver esas características, sino ese seguimiento y ese acompañamiento que es importante decirle a los padres, la fisioterapia, el equipo de lo que es los terapeutas, Dani, porque de repente tengo un niño con un síndrome de Down, pero también tengo alteración de su motricidad o visomotora. Entonces, ese terapeuta ocupacional, ese psicopedagogo que no debemos esperar para que aparezcan las dificultades de aprendizaje, sino dar como esa estimulación temprana, ayudarlo en esas terapias para ir mejorando lo que se puede ir presentando. Claro. Hay niños con síndrome de Down que, gracias a Dios, a lo largo de la vida de verdad no han presentado ninguna cardiopatía, no presentan nada desde el punto de vista endocrino, hematológico, pero no quiere decir de que no lo vayan a hacer. Y de ahí la importancia de que Sí. estos pacientes sean vigilados y tener un control. Es que no solamente son las características físicas, ¿no? O sea, no Ujú. solamente son esas manifestaciones, sino todo realmente lo que envuelve todas las patologías y la calidad de vida de Así es. ellos, ¿no? Hay Este, patologías también quirúrgicas que sí. hay que estar pendientes, que tenemos que evaluar. Por ahí estaba Tibisayo Soria conectado. Ella es una cirujana pediátrica muy querida aquí en Venezuela. Hoy en día no se encuentra en el país, pero que tuvimos la oportunidad de compartir bastante. Pueden tener hernias umbilicales grandes, ¿ok? Eso tiene también sus criterios quirúrgicos. Entonces, es evaluar un poco más y algo que no quiero que se me pase, que es la neuro o la psicoeducación a esos padres. Porque como te decía, no es lo mismo el impacto cuando ya tú vienes preparado. Tengo un niño que yo deseo y bueno, decido tenerlo con una condición del síndrome de Down, a cuando el niño nace y te dicen, vienes con tu imagen de que tu hijo viene sin ninguna condición, no tiene nada, y cuando te dicen, mira, tu hijo nació, pero tiene esto. Entonces, el apoyo psicológico a esa familia es importante, porque Claro. fíjate, Dani, que es una de las primeras causas de separación de los padres. Y seguimos en pleno siglo XXI no teniendo una aceptación, no entender lo que es esto. Hace días yo veía el 21 de marzo, todo el mundo, ay no, con una media diferente. Sí, yo estoy de acuerdo con esas campañas, eso te ayuda y te ayuda a visibilizar. Pero la campaña más hermosa es cuando cambiamos nuestros ojos y damos una visión diferente, más que una visión crítica, más que una visión de juzgar, una visión de ayudar a esos padres, porque eso es importantísimo. Hablamos de inclusión de los niños con síndrome de Down en los colegios, pero los parques siguen siendo pensando en un niño neurotípico, la educación sigue siendo para un niño neurotípico, y no nos damos cuenta que cuando estos niños salen del promedio, no quiere decir que no lo van a lograr, sino lo que quieren decir es que tenemos que buscar un método para que ellos lo logren. Claro, no tenemos las adaptaciones del sistema educativo y también social como para hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, eso es importante. Y Ujú. también psicoeducar a los niños con respecto a eso de que la diferencia no nos hace extraños, Así sino es. que simplemente, pues también la aceptación. Hay niños que son muy empáticos y se adaptan muy bien y otros que, bueno, lamentablemente son bastante crueles con algunas Mira, características que se puedan estar manifestando o reacciones. Tendemos a ver también al niño con síndrome de Down un poco más inocente. ujú. Son niños que de repente no juegan de la misma manera o no entienden los juegos o chistes de la misma forma.
Mira, hoy veía una publicidad que hizo Autismo de España, y una publicidad muy buena en donde dicen el niño con autismo tiene respuestas a la cotidiano algunas veces diferentes, y no me juzgues por eso, no me critiques por eso, porque tú no eres juez. Así pasa con el niño con síndrome de Down. Más que jugar, más que entender, porque todavía escuchas estos comentarios, Daniela. Ay, pero tú sabías que venía con síndrome de Down y lo tuviste. Ay, pero tú sabías a lo que te estabas sometiendo. Mira, eso es duro para una madre. Y yo siempre he dicho, si no tienes nada bueno que decir, No digas simplemente nada. no lo digas. Y cada quien decide lo que va a tener. Son niños maravillosos. Te lo digo que uno los tiene en consulta, y de verdad que la inocencia, el amor que ellos transmiten, yo creo que no lo transmiten nadie con los cromosomas, como dice uno, entre normales, pues. Y eso es importante. Bueno, normalmente hablando de niños con síndrome de Down, se tiende a mantener como que esa figura de eternos niños, ¿no? A las personas con síndrome de Down. Entonces lo vamos a hablar al regreso, ¿sí? Okay. O sea, qué tan oportuno es seguir tratándolos como niños a pesar de que crezcan, de que las edades avancen y que ya están en una etapa adolescente o de adulto. Sabemos que tu etapa es de niños, pero nos gustaría saber ese manejo, ¿no? La doctora Yesbeli Salazar nos sigue acompañando, neuropediatra, y estamos hablando sobre la trisomía 21 o síndrome de Down. Y seguimos hablando sobre el síndrome de Down con la doctora Gisbeli Salazar, como siempre agradeciendo la sintonía, doctora. Yo le preguntaba porque hablando de niños con síndrome de Down y todo lo que envuelve, resulta que ellos van creciendo, como todos, Sí. absolutamente todos. Tienen su etapa adolescente, tienen su etapa de adultez, pero se los sigue viendo como niños, como eternos niños. Entonces, ¿eso es bueno o no tan bueno? Sí, lo primero es hacer un buen diagnóstico y ver cuáles son sus capacidades cognitivas, porque muchas veces queremos tratarlos como adultos y entender que vamos a tratarlos de acuerdo a la edad que ellos estén manejando, de acuerdo a su desarrollo no solamente cognitivo, sino emocional y social. Como yo siempre he dicho, a todos nos gustan que nos consienta, a todos nos gusta que nos traten bien, que nos mimen, pero también tenemos que tener ciertos límites y exigencias, porque ahí es donde entra la crianza. Tenemos que tener con ellos una crianza positiva y respetuosa, empática, sobre todo empática, pero también colocando ciertos límites, saberlos llevar, saberle hacer las exigencias de acuerdo a su edad, porque ahorita hablamos de todo, de todas las condiciones, pero también no podemos olvidar el procesamiento de integración sensorial que ellos pueden tener afectados. Podemos llegar con niños con síndrome de Down a la edad adulta que todavía utilizan pañales, como puede ser que todavía no los utilice, como niños que los incluimos en un colegio y mira, pueden llegar a terminar su primaria, su bachillerato, pueden llegar a la universidad, es más, pueden ser doctorados. ¿Ok? Entonces lo vamos a tratar de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a las exigencias, pero siempre respetándolo de una forma muy empática, con cariño y saber exigir, porque yo muchas veces quiero que mi hijo estudie inglés, practique un deporte, me haga un juego, pero de repente el niño no tiene las capacidades, o no es que no tenga las capacidades, tiene las capacidades, pero no me tiene los medios como lograrlo. Entonces, o no se lo estoy dando de esa forma. Hay niños, hace días evaluaba un niño con síndrome de Down en la consulta que ha aprendido 2 idiomas aparte del que nosotros hablamos. Entonces, fíjate, ¿y cómo lo ha hecho? Viendo las comiquitas. Entonces, esa es una mamá y un papá. El papá habla también inglés y ha ayudado a Claro, fortalecer está la esto. interacción en casa. Está la interacción en casa. Entonces, este es un niño que puedo exigir, pero de repente tengo un niño con una discapacidad cognitiva donde papá no me maneja los idiomas, donde no me ponen las comiquitas en otro idioma, tú no le vas a exigir o no vas a hacer la misma evaluación que a este niño. ¿Ok? Claro. Entonces es eso, evaluar, y de ahí la importancia. Yo soy de las que digo que todo paciente con síndrome de Down necesita un manejo interdisciplinario, multidisciplinario, como lo quieren llamar, integrado. ¿Por qué? Porque siempre es bueno ver con qué capacidad me viene, vamos a evaluar esa parte cognitiva, es más visual en el aprendizaje, es más auditivo, es más táctil, es un aprendizaje mixto, y ahí es que voy a brindar, porque ¿qué pasa ahorita en las escuelas, Dani? Quiero llegar a ese punto. La inflexibilidad que hay. Tenemos 30 niños y a todos los queremos evaluar de la misma forma oral o de la misma forma escrita o de la misma forma. No, hay niños que exponen muy bien, pero cuando van al examen oral les cuesta, o cuando van al examen escrito. Y no quiere decir que no me va a lograr
lograr el objetivo. Pero también yo les hago un llamado a los maestros que debe existir un grado de flexibilidad a la hora de evaluar, porque no podemos seguir con ese pensamiento de que hace 40 años, cuando a mí me educaron, era así. Hace 40 años todo ha cambiado. Claro, las herramientas no eran los mismos, los conocimientos tampoco y el manejo menos. Antes ni siquiera se tenía como que las adaptaciones reales. Aún falta mucho los retos en la parte educativa para las adaptaciones, no Así es. solamente de educar a los niños para el proceso de adaptación, sino también incluso a los mismos maestros. Le exigimos a los maestros que hagan maravilla, que nos eduquen a los chamos, que hagan, que fomenten. Ajá, pero ellos tienen realmente las herramientas para los niños neurodivergentes. ¿Están preparados nuestros profesores actualmente para eso? O Yo te sea, diría que un gran porcentaje no, pero si hay un gran que porcentaje sí, que sí, que lo ha claro, logrado. pero no todos. No, Entonces, estoy de acuerdo. eso es un reto y usted y se sigue haciendo. Y justamente lo nombro porque tengo años conociéndote a ti, el doctor Ángel, y vienen también trabajando un proceso educativo Así es. a nivel de escuelas para poderlos ayudar y apoyar. Entonces, creo que es un trabajo que sería muy bonito que se replicara Sí. en todo el país. No, y seguimos trabajando con las maestras porque es lo que tú comentabas, no solamente es ir dar una charla, sino esa continuidad de que aprendieron, que mejoraron, qué estrategias aplicaron y qué estrategias están fortaleciendo. Fíjate que hay en Venezuela hay colegios que me han cambiado el nombre, no puedo decir el nombre aquí, pero hay un colegio en Margarita que hoy en día está dando, como dice uno, lo que uno quiere, es un colegio al aire libre, es un colegio donde ha salido y entendió que en el salón se aprende, pero si lo sacamos al medio ambiente aprendemos más. Y entonces aquí hay colegios que están haciendo cambios, que se han podido, es lo que tú dices. ¿Por qué? Porque ha sido un trabajo de hormiga, de comenzar, de entender los procesos nuevos y entender que la educación de hace 40 años atrás, a lo mejor aplicada hoy en día en estos contextos de los niños, lo que llamamos niños neurodivergentes, tenemos que hacer muchos cambios. Hay que hacer cambios y adaptaciones, cambios de mejora, sin duda alguna. A veces uno dice cambio y la gente dice cambio, no. O Sí. sea, el miedo al cambio, ¿no? Pero los cambios de forma positiva, de maneras progresivas, no de golpe, obviamente, nada. No, no, Ningún no. cambio de golpe es productivo, así sea muy positivo, sin duda alguna. Entonces, de forma progresiva, pero bueno, ya han pasado bastantes años en los cuales nos hemos ido adaptando de cierta manera en la parte social, pero qué tanto hemos avanzado o qué Así es. tanto no, o sea, cuánto nos falta. Hay un mensaje importante, tiene que haber un triángulo que es terapeutas, equipo médico, padres y maestros. Ese triángulo tiene que estar súper conectado, porque muchas veces nos conseguimos ese maestro que es preparado, ese maestro que ayuda, ese maestro que por su cuenta se actualiza, que Claro. procura hacerlo, pero se consigue esa barrera materna o paterna o de los familiares cuando hace una observación a nivel del colegio. Eso es sumamente también interesante debatirlo y entenderlo cuando la maestra se consigue con esa barrera, porque de repente la maestra dice, mira, estoy ayudando a tu hijo, le estoy dando estas herramientas, pero no logro que me alcance los objetivos académicos. Requiere algunas evaluaciones, entonces te consigue esa mamá que se niega, que no quiero, que aunque tú le des el informe no lo muestra en la escuela, que aunque tú le das las herramientas. Y nos pasa que nos conseguimos los maestros que se le llevan las adaptaciones curriculares y que por miedo, porque no puedo, porque no quiero, entonces me cuesta hacerlo. Entonces es un equipo que tiene que estar equilibrado y en sintonía para poderlos ayudar, porque siempre si uno de esos escalones me fallan, evidentemente no vamos a tener los resultados. Ok, por acá estamos conectados, seguimos conectados en redes sociales, seguimos con ustedes también a través de la radio podcast. Una de las preguntas que nos está llegando, sabemos que hay personas que se están recién conectando, el origen o por qué pasa o por qué un niño puede tener síndrome de Down. Es genético, definitivamente es genético. Igualito hay que hacer el llamado de cuidarnos durante el embarazo. Sí que era lo que yo te comentaba al principio de la entrevista. Un embarazo debe ser planificado, Daniela. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo sé que quiero un embarazo, quiero embarazarme en un año, yo mejoro mi dieta, mejoro mi alimentación. No quiere decir que esto es que da síndrome de Down, no, eso es genético. Pero sí hay factores que pueden afectar, por lo menos en mi área neurológica, hay hasta cremas que pueden llegar a afectar esa formación de ese niño. ¿Por qué? Porque hay sustancias que son teratógenas y que afectan a los niños. Entonces, es planificación. Siempre les digo, vamos a tener un embarazo, tenemos una pareja, ya sabemos que es estable. Yo hago una consulta, lo que se llama prenatal, antes de esa concepción. Voy a una consulta antes de que llegue el embarazo, porque en mi área yo les cuido mucho el embarazo, porque el cerebro se forma
forma los primeros 3 meses de gestación. Creo que estábamos hablando hace rato, que muchas no saben que están embarazadas durante No, el primer trimestre. Consumo alcohol. Y antes se hablaba del embarazo de la mujer, ay, es la que se tiene que cuidar, es la que no debe consumir alcohol, es la que no debe fumar, es la que no debe tomar alguna sustancia ilícita, pero nadie hablaba del hombre. Hoy en día se habla de los dos. Tú puedes tener una mejor alimentación, pero si tu pareja no la tiene, también esos espermatozoides hay que cuidarlos. Entonces, aquí el mensaje es, tenemos una pareja, queremos concebir un bebé, vamos a hacer una orientación que es importante y las hay. Si hay consultas de orientación donde, mira, me está pasando esto, quiero, ¿por qué? Porque de repente usted sufre de alguna enfermedad, de repente usted está tomando algún medicamento, por lo menos en los pacientes epilépticos. Ok. Siempre le digo, usted es una paciente epiléptica, antes de salir embarazada, haga una consulta. ¿Por qué? Porque hay antifármacos o anticrisis que hacen daño a nivel del bebé. Está el ácido valproico, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se toma, no es que yo voy a retirar, porque entonces, ¿qué hace la gente? Soy bipolar y estaba tomando tal tratamiento, pero yo me lo quité. No consultó a su psiquiatra y no es así. Soy epiléptico y estaba tomando tal anticrisis y resulta que ya yo lo dejé y entonces es la mamá que de repente me hace un estatus convulsivo estando embarazada, me hace crisis, después el epileptólogo ya una vez que ha controlado estas crisis se descontrolan y ahí viene el proceso. Esos pacientes con alteraciones endocrinas sufren de un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, hacen diabetes gestacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que el tratamiento se lo quitan y posteriormente vemos las complicaciones. Wow. Bueno, ya saben, hay que hacer un control, sin duda alguna, control prenatal antes, durante del embarazo e incluso, bueno, posteriormente, obviamente, Y hasta después. las consultas tanto para la parte de la mujer, que a veces se olvidan y solamente se van a la parte pediátrica, pero es antes, durante y después. Ahorita estamos haciendo la consulta prenatal. Yo trabajo con una ginecóloga en donde hacemos esa consulta antes de que esa persona tenga su bebé. ¿Por qué? Porque la orientamos acerca de la alimentación, cuáles son los cuidados, los ritmos del sueño, porque eso es otra cosa. Queremos ser mamá, pero no queremos cambiar nuestros estilos. Entonces, ay, el niño tiene trastorno del sueño, pero es que el niño no tiene trastorno del sueño, es que su ritmo es diferente al mío. Y yo creía que iba a dormir igual que cuando estaba soltera, y no es así. La misma alimentación, damos menos frutas y más dulces, eso complica algunas condiciones neurológicas, y de ahí la importancia de, estoy embarazada, voy a ir a mi ginecólogo, pero quiero ya buscar una consulta que me oriente por qué las vacunas, por qué no. Así es. Bueno, doctora, se nos terminó el tiempo. Vamos a darle a las personas que nos están viendo un método de contacto. A través de neurogisme o neuronas al aire. Gracias por acompañarnos una vez más. No, gracias a ti por la invitación y por este espacio. Y bueno, besos y abrazos a todas esas madres que tienen un niño con síndrome de Down y que de verdad, Daniela, uno las ve luchando todos los días, buscando la forma de una buena inclusión, luchando para esas citas médicas que son importantes y que no solamente requieren una, requieren varias, y hay que tenerles paciencia. Que la inclusión no solamente sea colocarnos medias de diferentes colores Así en es. marzo, que sea una inclusión real, Así es. palpable y que tengamos una mejor sociedad siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias La a doctora ti. Yesbeli Salazar nos estuvo acompañando, neuropediatra. Estuvimos hablando sobre la trisomía 21. Por acá nos preguntan sobre la edad de riesgo. Sí, obviamente, un embarazo pues más tardío. Obviamente tiene mucho más riesgo el embarazo, tanto para la mujer como para el feto y el desarrollo del bebé. Nos corresponde despedir agradeciendo la sintonía a toda la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast, a todos los que estuvieron conectados a través de la radio podcast, mi cuenta @DanielaJSalas. Gracias a ustedes y gracias al doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. Síguelo en las redes sociales como @DR_Asdrúbal Alfonso y también a Quinta 10, Casa de Marca, un espacio donde consigues todo en un mismo lugar, en donde relajarte, comer delicioso, pasar tiempo con tu familia, consentirte. Así que te invito a que lo sigas en redes sociales como @quinta10.ccs.